Comentario 1 Corintios capítulo 7 al 9. Capítulo 7. Este capítulo analiza los problemas del matrimonio y del hogar. A partir de este capítulo, Pablo responde las preguntas que los corintios formularon en la carta que le escribieron. Véase capítulo 7, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Algunos cristianos liberales modernos acusan a Pablo de ser cruel con las mujeres en su enseñanza, pero nada más lejos de la verdad. El ministerio de Pablo hizo más para elevar la posición de la mujer de lo que la gente se da cuenta. A donde quiera que el cristianismo ha mejorado la condición de los trabajadores, las mujeres y los niños. Pablo mismo debe haber sido casado, de otra manera no podría haber sido miembro del Sanedrín judío. Tal vez era viudo. Al leer este capítulo, tenga presente uno, que Corinto era notoria por su inmoralidad y falta de normas para el hogar. 2. Que Pablo se refería a problemas locales que tal vez nosotros no enfrentamos hoy en día. 3. Que era un tiempo de persecución para los cristianos. Versículo 26. En este capítulo Pablo analiza los problemas de 3 grupos de creyentes. Los cristianos solteros. Versículo 1 al 9. Nótese el versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas. Pablo está aconsejando a los que estaban sin cónyuge y empieza diciendo que los creyentes no deben creerse menos espirituales porque estén solteros y que sean especialmente espirituales porque son casados. Ante el Señor el soltero y el casado son iguales. Hebreos capítulo 3 versículo 4. En el versículo 7 dice que Dios le da diferentes dones a las personas y en cuanto a la relación matrimonial, y esta idea se asemeja a las enseñanzas del Señor en Mateo capítulo 19, versículo 10 al 12. Tenga presente que los griegos tenían en poco el cuerpo y que se inclinaban a separarlo del alma, de una manera que la Biblia no enseña. Pablo afirma que Dios le dio la capacidad de vivir sin matrimonio y que quisiera que todos tuvieran el mismo dominio propio, pero no dice que el que queda soltero es más e incluso espiritual que el casado. Sin embargo, hay razones para el matrimonio y la principal es evitar el pecado sexual. Mejor es casarse que estarse quemando. Con lujuria, dice en el versículo 9. En el versículo 2, Pablo, sin duda alguna, enseña la monogamia. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El esposo y la esposa deben considerarse mutuamente cuando se trata de los privilegios del matrimonio. La falta de consideración o cuidado puede dar a Satanás una oportunidad de tentar a alguno de los cónyuges y el resultado puede ser trágico. Incontinencia es la negativa deliberada del hecho matrimonial y no es necesariamente una marca de espiritualidad. Si un cristiano no puede controlarse, debe casarse. Por supuesto, Pablo nos sugiere que la única o principal razón para el matrimonio es física, porque un matrimonio edificado sobre vínculos físicos se destruirá en muy poco tiempo. En este capítulo Pablo analiza el matrimonio como un privilegio, una bendición de Dios que puede enriquecer la vida de ambos cónyuges. Cristianos casados con cónyuges inconversos. Versículo 10 al 24. Los cristianos han de casarse con otros cristianos. Nótese en el versículo 39. Casarse en el Señor y véase 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Pero algunos de los corintios fueron salvos después de casados. ¿Qué deberían hacer? ¿Deberían dejar a sus cónyuges inconversos? ¿Deberían negarse al lecho matrimonial?
¿qué sucedía si el cónyuge inconverso quería terminar el matrimonio? El consejo de Pablo es claro: quédese como está y use toda oportunidad para tratar de ganar al cónyuge perdido. Si el cónyuge no salvo está dispuesto a vivir con usted, quédese en su casa y dé un buen testimonio. El cristiano puede ganar al cónyuge inconverso. Los hijos de tal matrimonio no son inmundos, ilegítimos, como sería el caso de un judío del Antiguo Testamento que se casaba con un gentil. Sus hijos no serían aceptados en el pacto. El versículo 14 no quiere decir que los hijos nacidos en un hogar cristiano sean salvos, solo que el cónyuge cristiano aporta para la bendición de Dios a las personas no salvas de su casa. Dios bendice al perdido por causa del salvo. Sin embargo, si un cónyuge inconverso rehúsa continuar en el hogar, el creyente no puede hacer nada sino permitir que se vaya. A paz nos llamó Dios. ¿Tiene el cónyuge abandonado el derecho de volver a casarse? Los versículos 10 y 11 indicarían que el ideal sería procurar la reconciliación, pues podría ser posible que el inconverso que se fue del hogar y se separó vuelva arrepentido y convertido al hogar y con su mujer o su esposo cristiano.